Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo esta preciosa blusa. Está compuesta con solo 2 cuadros, 2 grannies. Está súper fácil. Tiene, bueno, pues el diseño de rombos, así como queda en la parte del frente, así queda en la parte del lado del revés. ¿Qué les parece, amigas? Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Voy a usar un ganchillo de 4 milímetros. Este material se llama cadeneta. Es un material ligerito, así es que tú puedes utilizar, por ejemplo, el brisa o cualquier hilaza como Río, Aní, Riviere o cualquier material, amiga, ya sea más grueso o más delgado. A continuación te voy a mostrar cómo tejer. Primero nuestra primera parte va a estar compuesta de 2 piezas. Miren, es material delgadito, más o menos de 2 milímetros de grosor. Y ya después de que tengamos nuestras 2 piezas vamos a continuar con el trabajo, ¿va? Entonces vamos a empezar rápidamente. Como les comento, como son 2 piezas, tú las vas a ajustar al tamaño que tú lo prefieras. De todos modos les voy a dar mis recomendaciones. Vamos a comenzar asegurando aquí nuestro primer punto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Ahora voy a levantar una cadena en este mismo espacio. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un punto bajo en este espacio que se forma, 2 cadenas, y aquí en este espacio, bueno, voy a dejarle una cadena, y ahí tejo un punto alto, 2 cadenas. En el mismo espacio vamos a tejer 3. Aquí vamos a dejar 2 de inicio nada más, pero ahorita los vamos a completar. Sí, vamos a completarlos. Después tejo aquí 2 y 3, 2 cadenas, y en el mismo espacio vamos a tejerle 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, y aquí miren, amigas, en este espacio vamos a tejerle un punto alto, y aquí ya tengo 2 puntos y este serían 3, así es que voy a hacer la unión sobre la cadena, punto bajo, cadena, ahí hacemos la unión con un punto deslizado, y así nos va a quedar nuestra primer vuelta. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a hacerle un punto deslizado, así. Me paso de aquí, amigas, aquí a donde tengo las cadenas, y voy a tejer un punto bajo, una cadena, y en el mismo espacio un punto alto. Así voy a comenzar. 2 cadenas, y aquí mismo vamos a tejerle 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio y vamos a tejerle 3 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas, mismo espacio, 3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenas. Me paso a donde tengo las cadenas y vuelvo a repetir 3 puntos altos, 2 cadenas, y nuevamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3, ¿sí? Y en cada esquina pues vamos a hacer el mismo proceso. Paso primero con 2 cadenitas y después 1, 2 y 3 puntos altos,
1, 2 cadenas y ahí mismo hacemos 1, 2 y 3, ¿sí? 2 cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejerle un punto alto, me paso y hago el punto deslizado. Y así me va a quedar esta que es la vuelta número 2. Vamos por la vuelta número 3. Hago un punto deslizado y comienzo a tejer un punto bajo, una cadena y ahí vamos a tejerle un punto alto, 2 cadenas y en este mismo espacio tejemos 3, 1, 2 y 3. Hacemos 2 cadenas y me paso aquí, 1, 2 y 3 puntos altos. Vamos a ir tejiendo, amigas, como ya se pudieron dar cuenta, solo donde tenemos espacios de cadenas, ¿sí? Solo sobre las cadenas. 2, en este caso 2 cadenas, me paso y vamos a hacer una esquina. Las esquinas, amigas, van a estar compuesto de 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos, ahí mismo, 2 y 3, así. 2 cadenas, me voy a pasar aquí a la mitad y hacemos 3, 1, 2 y 3. Bueno, amigas, el mismo proceso que hicimos en esta parte, ¿sí? Es el mismo proceso que le vamos a hacer aquí. Obviamente vamos a completar que sean esquinas completas. Esta ya saben que al final le agregamos un punto para que se rellene, ¿sí? Voy a completar, esta es la vuelta número 3. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren cómo me ha quedado esta que es nuestra vuelta número 3. Ahora voy a hacerle 2 cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio y tejo un punto alto. Me paso aquí a este espacio, amigas, y vamos a tejerle un punto deslizado sobre la segunda cadena. Aquí en el siguiente punto tejo un punto deslizado, me paso donde tengo las cadenas, punto bajo, cadena. Recuerden que aquí donde tenemos la cadena es donde hacemos el cierre. Voy por la vuelta número 4, tejo un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejerle 3 puntos altos para comenzar a hacer nuestra esquina o nuestro abanico. 2 cadenas, me voy a pasar aquí, amigas, donde tengo estos 2 puntos de cadena y voy a tejer 2 puntos altos, así. Me voy a pasar y vamos a tejerle punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto y sobre las cadenas hacemos otros 2, 1 y 2, así. 2 cadenas y me voy a pasar aquí a la esquina y vamos a tejer la esquina como corresponde. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Y miren, amigas, cómo me ha quedado aquí en esta parte. Esto que acabo de hacer aquí lo vamos a hacer en los siguientes 3 lados. Voy a completar, esta ya es mi vuelta 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, amigas, y vamos a hacerle entonces aquí nuestro punto de inicio, un punto alto, más bien nuestro punto del final, ¿verdad, amigas? Ahora voy a cerrar aquí donde tengo la cadena con un punto deslizado. Me paso, siguiente espacio, punto deslizado y comenzamos con el punto bajo, cadena y punto alto. 2 cadenas y vamos a hacerle 1, 2 y 3. 2 cadenas, me voy a pasar aquí donde tengo las cadenas y voy a hacer 2 puntos altos
en esta vez nos tienen que quedar 11 puntos en total. Tengo 2, me voy a pasar al punto que sigue, 3, 4, vamos a ir tejiendo uno por cada espacio, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así, 2 cadenas y me paso a la esquina, y en la esquina ya tejemos pues nuestros 3 puntos altos con la separación de 2 cadenas y 3 puntos altos. Les muestro. Así como quedó en esta parte, yo voy a hacer el mismo proceso en los 3 que sigue y regreso. Vuelta 1, 2, 3, 4. Ya es nuestra vuelta número 5. Quiero mostrarles, amigas, ya estoy por finalizar. Vuelta 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, amigas, miren, déjenles comento algo antes de finalizar mi vuelta. Estos 11 puntos es el ancho que yo necesito para cada rombo, ¿sí? Esto quiere decir que llegado a... van a ser 3 vueltas, 1, 2. En la tercera vuelta es la última y ya comenzamos a disminuir. Cuando yo comience a disminuir, que son esta parte de los 11 puntos, amigas, bueno, también necesitamos crear nuevos motivos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar. Y ya en las vueltas que siguen ya no les voy a decir cómo cerrar porque ya sabemos, punto alto, sobre la segunda cadena, tejemos un punto deslizado, siguiente punto, punto deslizado y ya sabemos que comenzaremos con el punto bajo, la cadena y el punto alto, ¿verdad? Así lo vamos a comenzar en todas nuestras vueltas, 2 cadenas y vamos a tejerle 3 puntos altos, 2 cadenas y como les comenté, aquí vamos a comenzar a hacer disminuciones y para ello, miren, voy a empezar aquí. Cuando nosotros vayamos a crear un nuevo motivo, amigas, en vez de ponerle 2 puntos altos, le vamos a colocar 3. En cada inicio de motivo van a ser 3 puntos. Ahora, 2 cadenas, vamos a disminuir de 2 de cada lado. 1, 2 puntos sin tejer y en el que sigue comienzo a tejer punto alto y vamos a tejer 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos y me van a quedar estos 2 sin tejer. 2 cadenas, me voy a pasar estos 2 puntos y sobre las cadenas tejemos 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces en este espacio, amigas, estos son los rombos que yo voy a ir agregando, ¿sí? En esta parte, estos 2. Entonces voy a cerrar pero ya voy a tener 2 rombos para trabajar. Ahora, hacemos 2 cadenas, me voy a pasar a la esquina, tejemos nuestra esquina como corresponde, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos para formar el abanico. Y miren, amigas, tal vez tenga que cambiar el tipo de material, ¿sí? a otro color, pero bueno, de todos modos yo los voy a dejar con este color para que se vea mejor y ya después voy a checar si le cambio el tono, pero bueno, así vamos a comenzar, ¿va? Ahora, 2 cadenas y vamos a hacer el mismo proceso en estos 3 puntos que siguen, así como lo hice aquí. Voy a completar, esta ya es mi vuelta número 6. Quiero mostrarles, amigas, ya he terminado esta que es mi vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a correr la vuelta número 7. Ya empecé pues con la esquina porque ya sabemos cómo comenzar. Hacemos 2 cadenas. Me voy a pasar aquí donde tengo estas 2 cadenas y voy a hacer 2 puntos altos para empezar a formar ya el rombo. Me paso al siguiente punto, tejo punto alto, siguiente punto alto,
siguiente punto alto, ¿sí? Hasta aquí tengo 5 puntos. Me voy a pasar aquí a este espacio y vamos a tejer los siguientes 2 puntos. Ya tengo 7 puntos en total, 2, 4, 6 y 7. 2 cadenas, me voy a pasar estos 2 puntos sin tejer y en el punto que sigue tejo punto alto, siguiente punto, punto alto, siguiente punto, punto alto. Y así como iniciamos con 3 puntos, así necesitamos finalizar. Y si se dan cuenta, pues aquí ya se empieza a crear el siguiente rombo. Vamos a tejerle 2 cadenas, me voy a pasar 2 puntos sin tejer y sobre las cadenas tejo 1 y 2. Me paso y tejo los siguientes 3 puntos, un punto alto por cada espacio y sobre las cadenas otros 2 puntos. Ya tengo nuevamente 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas y me paso y hacemos la esquina, ¿sí? Ya sabemos cómo hacerla. Bueno, pues este proceso que acabamos de hacer aquí, amigas, ahorita les voy a mostrar, es el proceso que voy a hacer en las siguientes 3 lados, ¿va? Miren, así lo vamos a hacer aquí, del otro lado. Voy a completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado mi vuelta. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desaparecer completamente nuestro primer rombo. Voy a continuar aquí después de 2 cadenas. Tejo 2 puntos altos sobre las cadenas y continúo tejiendo. En total me tienen que quedar 11 puntos esta vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora voy a ver si se alcanza a ver mejor, 8, 9 y sobre las cadenas 10 y 11, ¿sí? Que serían 2 puntos sobre las cadenas. 2 cadenas, me voy a pasar estos 3 puntos sin tejer y me voy a ir aquí. Hacemos 1 y 2 puntos altos y ya continúo tejiendo. 1 por cada espacio. Ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salud, 10 y 11. 2 cadenas y me voy a pasar aquí. Y vamos a tejer estos 3 puntos para hacer la esquina, más 2 cadenas, más 3 puntos en el mismo espacio. Y ahorita les voy a mostrar, amigas, así. Ya hemos cerrado completamente nuestro primer rombo y ya es hora de que también ya comencemos a cerrar estos 2 que siguen. Pero como vamos a cerrar, recuerden que vamos a hacer nuevos rombos, ¿sí? Voy a completar toda mi vuelta. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestra vuelta número 8. Quiero mostrarles, amigas y amigos, he terminado ya la vuelta número 8 y voy por la vuelta número 9, donde vamos a volver a cerrar estos 2 motivos que tengo, los vamos a ir cerrando y vamos a ir haciendo otra nueva línea de nuevos motivos para que en vez de 2 ya tengamos 3. Así es que yo ya tengo aquí la esquina, vamos a hacerle 2 cadenas, me voy a pasar donde tengo las 2 cadenas y como vamos a iniciar nuevos motivos, voy a colocarle 3 puntos altos, 2 cadenas, me voy a pasar 2 puntos sin tejer y continúo con 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 2 cadenas, me voy a pasar 2 puntos sin tejer y sobre las cadenas vamos a tejer 3 porque estamos haciendo el nuevo inicio para los rombos que siguen, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos 2 que van a ser nuevos. Vamos a hacerle 2 cadenas,
me voy a pasar 2 puntos sin tejer y en el punto que sigue hacemos punto alto, 1, siguiente 2, van a ser 7, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta aquí. 2 cadenas, me voy a pasar 2 puntos y aquí vamos a hacerle 3, 1, 2 y 3 porque estoy dándole inicio a un nuevo motivo. Bueno, entonces aquí en esta parte hacemos 2 cadenas, me paso a la esquina y vamos a tejerle la esquina como corresponde, ¿sí? Bueno, entonces así es como me va a quedar esta vuelta. Voy a completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo me ha quedado esta vuelta. Y ya tenemos como los 3 inicios, ¿verdad? Y ya sabemos que vamos a ir disminuyendo aquí en estas partes. Entonces ya tenemos mis 2 cadenas. Me voy a pasar donde tengo las cadenas y solamente tejemos 2 aquí. Y miren, amigas, entonces aquí voy a continuar tejiendo estos 3 puntos. 1, 2 y 3. Hasta aquí ya tengo 5 puntos. Me paso y vamos a tejerle otros 2 para tener 7 en total. 2 cadenas, me paso 2 puntos sin tejer y los siguientes 3 puntos voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Y así estamos terminando ya con el rombo. Vamos a hacerle 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y aquí hacemos 2 puntos altos para continuar haciendo ya el segundo rombo de esta vuelta. Hacemos un punto alto por cada espacio y me paso donde tengo las cadenas y hacemos 2 puntos, 2 cadenas, vamos a cerrar este rombo, paso 2 puntos sin tejer y tejo los siguientes 3. 2 cadenas, paso 2 puntos, tejemos 2 en esta ocasión, así, y hacemos 3, los siguientes 3. 2 puntos sobre las cadenas, 2 cadenas y me paso a la esquina. Y este proceso hasta completar toda mi vuelta. Una vez ya terminada mi vuelta número 10, miren, amigas, ya es tiempo de cerrar estos 2 para dejar ya estos 3, ¿verdad? Entonces voy a hacerle, ya sabemos, sus 2 puntos al inicio y vamos a tejer los siguientes 7 puntos, un punto alto por cada espacio. Me voy a pasar al que sigue. Hacemos 2, ¿sí? Ya tenemos los 11 puntos que necesitamos. 2 cadenas, me paso estos 2 y me paso haciendo 2 puntos, ¿verdad? Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. En total recuerden que tienen que ser 11 puntos. Cuando llegamos a los 11 puntos, amigas, recuerden que ya es momento de disminuir, ¿sí? Aquí ya tengo nuevamente 11 puntos, 2 cadenas, me paso y hacemos 2 puntos igual sobre las cadenas y ya continúo tejiendo. Voy a continuar tejiendo esta parte y miren, amigas, así es como va quedando, ¿sí? Entonces ya sabemos, en nuestra siguiente vuelta vamos a tener aquí el motivo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y así vamos a ir haciendo tanto, pues tan grande este granny como lo necesitemos, ¿sí? Yo voy a aventajar un poco y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo está quedando este granny o este cuadro. Vamos a ver cuántas son las vueltas que le he dejado en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 vueltas, ¿sí? Vamos a hacerle 18 vueltas. Y miren, hasta este momento cómo está quedando este granny o este cuadro. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
para que en este caso ahí en casita a lo mejor pueden notar que queda un poquito más amplia esta parte. A ver, ¿sí? Se alcanza a ver, ¿verdad? Un poquito más amplia, miren. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que no nos quede tan amplia. Recuerdan que son 2 cadenas y en esta parte se le ponen 3 puntos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña modificación aquí en esta última vuelta, amigas. La última vuelta le vamos a dejar una cadena y vamos a pasarnos aquí donde tenemos las 2 cadenas y vamos a dejarle un punto y 2 puntos, ¿sí? En vez de 3. Esta vuelta a mí me corresponde en este caso una cadenita, miren, una cadena. En este caso, en esta vuelta me corresponde ya cerrar el motivo, entonces paso 1, 2 y comenzamos a cerrar, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejarle, en donde tenemos las cadenas, en vez de hacer 2, solamente vamos a dejarle de una. Y ya, continuamos tejiendo como corresponde. Nuevamente, ya tenemos nuestros 7 puntos y vamos a dejar una cadena nada más y me paso aquí a este espacio y solo dejamos 2 puntos. Aquí se tendría que iniciar una vuelta, ¿verdad? Aquí tendríamos que iniciar la siguiente vuelta y nos corresponde en este caso hacer 3, pero le vamos a dejar solo 2. Una cadena, 1, 2 y comenzamos nuevamente a tejer. Entonces toda la vuelta va a estar compuesta así. Donde nos corresponde hacer motivo vamos a dejar una cadena, 2 puntos y una cadena. El resto va a quedar igual, ¿ok? Ahora si te quedaste en esta vuelta, bueno, pues aquí ya no haces en este caso. Puedes dejarle, en vez de el espacio de 2 cadenas, le dejas un espacio si tú sientes que se abre un poquito el cuadro, ¿sí? Aunque a veces no es necesario. Quien teje a lo mejor con una tensión media, no es necesaria, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer esto toda nuestra vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado nuestro cuadro o nuestro granny. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide de ancho para que ahí en casita lo tomen en cuenta hasta este momento, ¿sí? Hasta este momento, ¿cuánto mide? El cuadro mide 48 centímetros, que serían en este caso casi las 19 pulgadas, para que lo tomes en cuenta. Ahora vamos a hacer vamos a hacerle la parte de arriba, la parte de los hombros. Yo en mi caso yo ya tengo, vamos a hacer 2 cuadros iguales, ¿sí? Miren qué bonito va a quedar, ¿verdad, amigas? ¿Qué les parece ahí en casita? Déjenme sus comentarios, amigas, hasta este momento, ¿cómo se les está haciendo este proyecto? ¿Se te está haciendo fácil? ¿Se te está haciendo difícil? ¿Es un proyecto que ya estabas esperando? Bueno, me gustaría saberlo todo, amiguitas. También quiero agradecerle a todas mis amigas y mis amigos que en este día y el día de hoy hasta este momento decidieron dejar como apoyo un me gusta, gracias a que este proyecto está siendo útil para ustedes. Así es que muchas, pero muchas gracias, amigas, por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus suscripciones. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a continuar entonces. Miren, yo ya aquí tengo el avance. Vamos a hacer lo siguiente. Para no cortar, en este caso, no vamos a cortar. Vamos a dejarlo hasta este punto, ¿sí? Entonces, miren. Quiero mostrarles, amigas, entonces, cómo vamos a continuar. Aquí en esta parte yo deslizo hasta llegar a la parte de la esquina. 1, 2, 3 cadenas, giro y vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a pasar en este caso este primer punto y en el punto que sigue tejo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en este mismo espacio. Voy a pasar 2 puntos, uno, la cadena sería el segundo y en el que sigue tejo punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto. Paso nuevamente 1, 2 y en el que sigue repito punto alto, 2 cadenas y punto alto.
Y así lo voy a continuar por 7 veces. 1, 2 y en el número 3 punto alto, 2 cadenas y punto alto. 1, 2, número 3 punto alto, 2 cadenas y punto alto. 1, 2, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y por último 1, 2, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y en el punto que sigue hacemos un punto alto. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. ¿Sí? Y vamos a dejarle estos 3 libres. Ahora 1, 2, 3 cadenas, giro. Me voy a pasar aquí donde tengo las 2 cadenas, tejo punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo espacio para comenzar. Me paso donde tengo las siguientes 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y así voy a continuar tejiendo. Donde tenemos las 2 cadenas hacemos un abanico simple. Me paso y repito punto alto, 2 cadenas y punto alto hasta completar toda mi vuelta. Aquí ya para finalizar vamos a tejer en la última cadena el punto del borde. 1, 2, 3 y vuelvo a repetir. Esto lo voy a hacer por 5 veces. Miren, nuevamente me voy a donde tengo las 2 cadenas, tejo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio para comenzar. Y ya me paso siguientes 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Bueno, esto como es repetitivo lo voy a hacer 5 vueltas contando estas 2. Me faltaría, esta sería la número 3. Hago 4, 5 y regreso. Quiero mostrarles, amigas, hasta este momento tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora no vamos a cortar porque con este mismo material vamos a cerrar, ¿sí? Y ya tengo de los dos lados el mismo proceso. En una parte, bueno, ya les había comentado que eran 2 partes las que íbamos a tejer, ¿verdad? Entonces en una parte sí le corté y en la otra no, para hacer el cierre. Vamos a acomodarla para mostrarles cómo vamos a hacer el cierre de las mangas, ¿sí? Vamos a juntar que sea el derecho. Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés. Miren, en la parte del revés se van viendo como estos nuditos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a dejar derecho y del otro lado derecho. El derecho nos tiene que quedar, en este caso así, amiguitas, ¿sí? En la parte de arriba, para poder empezar a cerrar. Y miren, vamos a cerrar así, una cadenita. Voy a acercarlo para que en casita lo vean mejor. Y voy a pasarme, en este caso, a donde tengo el primer punto de un lado, pero voy a tomar solo la mitad de mi cadena. Del otro lado, miren, la lanita me tiene que quedar abajo de los puntos. Del otro lado tomo la mitad y entonces deslizo y ajustamos, ¿sí? El primer punto. Me paso al que sigue, tomo la mitad de la cadena, solo la mitad. Del otro lado la mitad de la cadena y deslizo. Me paso de un lado, del otro, mitad de la cadena, nuevamente mitad de la cadena, del otro lado y deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Mitad de un lado, mitad de la cadena del otro y deslizo. Y la lana siempre nos tiene que quedar por la parte de abajo. De un lado, del otro y deslizo. Y así voy a continuar. Miren,
cómo va a quedar la parte del cierre. Voy a hacer este proceso de un lado, del otro lado y regreso para continuar con la parte del costado. Aún no la he trabajado, ¿sí? Entonces vamos a cerrar y regreso. Quiero mostrarles, amigas, ya he terminado y aquí pues ya retiramos nuestro material y ya podemos perder este pedacito de lana por la parte del lado del revés, ¿sí? Bueno, voy a hacer el mismo proceso del lado contrario. Una vez que ya hemos cerrado, amigas, miren, de un lado y de otro. A ver, ¿dónde quedó la lanita? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar de espacio para la parte de la sisa. Y miren, amigas, entonces vamos a dejar, o voy a dejar yo en este caso, estas 5 vueltas que fueron de la parte del hombro. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos la parte de la esquina. La vamos a pasar. Vamos a pasar el espacio. Yo voy a dejar un motivo aquí. Es donde voy a comenzar. Ahí en casita ustedes le pueden dejar más si lo necesitan. Por ejemplo, pueden saltarse a este espacio, ¿sí? Yo lo voy a dejar de un lado y del otro lo vamos a dejar a la misma altura. Ahora, aquí comienzo y voy a hacer lo siguiente. Con la lana doble, así. Hacemos primero una cadena y luego sencilla, hacemos 2 cadenitas más. Me voy a pasar aquí a este espacio y voy a empezar a tejer un punto alto por cada espacio. Miren, punto alto y punto alto. Aquí en esta parte, si tú lo prefieres, puedes continuar tejiendo como corresponde en los espacios para continuar con la estructura. En mi caso no, en mi caso yo nada más voy a dejarle un punto alto por cada espacio hasta llegar a la parte de abajo. Quiero mostrarles, amigas, ya he llegado hasta la parte de aquí de abajo. Y aquí en la parte de abajo, amigas, solamente le voy a tejer sobre las cadenas un punto alto, ¿sí? Vamos a ver si así nos quedaría. Vamos a agregarle el otro puntito de una vez, ¿va? Ahora vamos a subir con 2 cadenas, giro y vamos a ir tejiendo. Este primer punto no se va a tejer, es el equivalente a estas 2 cadenas. Me paso al que sigue y tejo punto alto, siguiente punto alto y punto alto, y voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio. Esto lo voy a aplicar por 3 vueltas. Esta vuelta que estoy corriendo es esta, 1, 2, hacemos 3 y regreso. Del otro lado vamos a hacer el mismo proceso, ¿va? Entonces voy a hacer en este caso las 2 partes y regreso para mostrarte cómo vamos a unirlas, ¿sí? Entonces mientras voy a aventajarle aquí. Y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, háganmelo saber dejándome como apoyo una manita arriba. Si este video te es útil, déjame tu comentario, tu me gusta, te invito a suscribirte y bueno, recuerden que en este caso yo voy a agregarle unas cuentas. Estas cuentas son opcionales, ¿sí? Ahí en casita tú lo decides si se las dejas o no. En este caso vamos a agregarlas, vamos a trabajarlas en esta ocasión, así es que tengan las listas ahí en casita. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado los 2 lados de la blusa, ¿sí? Este es el lado del derecho y este es el lado del derecho. Entonces vamos a dejar revés y revés que nos queden en el centro para volver a hacer el mismo proceso que hicimos en la parte de los hombros. Voy a acercarlo un poquito más. Hago una cadena, me voy a pasar de un lado, aquí todavía no le pierdo el pedacito de lana, pero vamos a tomar en este caso nuestro primer punto, la mitad de la cadena de un lado, mitad de la cadena del otro lado y punto deslizado. Ya saben que la lana nos tiene que quedar por la parte
de abajo. Me paso al siguiente punto de un lado. Vamos a tomar la mitad de la cadena, a ver, del otro lado, y deslizo. De un lado, del otro, punto deslizado, mitad de la cadena de un lado, mitad de la cadena del otro y deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Mitad, solamente las mitades, amigas y amigos, y deslizamos, ¿sí? Y esto lo voy a hacer, pues ustedes deciden, amigas, en este caso si le quieren dejar, por ejemplo, un poquito abierto en la parte de la cadera o lo quieren cerrar completamente. Ahí en casita ustedes lo deciden, ¿va? Yo voy a completar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo voy a dejar un poquito abierta en esta parte. ¿Cuántos son los puntos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voy a dejarle 16 puntos, ¿sí? Voy a hacer o a cerrar un puntito más. Así. Y aquí ya podemos retirar el material. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso del lado contrario, ¿sí? Y miren, primero les voy a mostrar cómo vamos a ir colocando los flecos. Ahí en casita, en este caso, las cuentas son opcionales. Si no, puedes hacerlo así como haces, por ejemplo, en este caso, los flecos para tu bufanda, así los puedes hacer. Ahora, amigas, para hacer los flecos, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo he cortado aquí tiras. Estas tiras son opcionales, lo largo que lo necesites tú, 25, 30 o hasta 40 centímetros de largo. Voy a tomarle una cuenta y voy a pasarla aquí por el centro. Primero, ¿sí? Después voy a ir, yo por ejemplo, voy a ir tomando en cuenta como cada línea. Voy a pasarla, miren, amigas, la paso de esta manera. Y luego aquí en el centro, aquí pasamos nuestra cuenta completa con todo y el fleco. Así. Subimos la cuenta y hacemos un nudo en la parte de abajo. Así bien facilito, amigas, que vamos a hacer este proyecto. Y por ejemplo, las cuentas tú las puedes dejar más abajo, amigas. Yo ya se los había mostrado. En este caso voy a mostrárselos, ¿sí? En este top que ya les había mostrado. Vean qué bonito queda. Miren. Y es el mismo proceso y nosotros pues ahí le hacemos el nudo en donde nosotros lo necesitemos. Si lo queremos más largo, pues nada más le damos el espacio y ahí atamos, ¿sí? Quien se perdió de este top, bueno, se lo recomiendo. Ahorita ya estamos en temporada de calor, así es que les va a ir muy pero muy bien, ¿sí? Miren, ahí ya nada más le hago como el nudo y ya nos queda pues colgando tanto el fleco como el nudo. Y tú lo puedes cortar al ras o lo puedes dejar así. Voy a mostrarles en este caso cómo luce. Y pues ahí les aparece el título para que vayan y me visiten. Vean qué bonito luce el top. ¿Qué les parece? Así es que, bueno, vamos a ver si podemos en este caso, así es como se llama, patrón de blusa halter, top, crop top, a crochet, straple, parte 2, sí, en este caso. Tiene parte 1 y parte 2 y en la parte de abajo pues podemos encontrar los enlaces, sí, en la descripción. Y ahí pues hice en 2 colores para ver cuál era el que les gustaba más, para que lo tomen en cuenta, ¿va? Entonces, bueno, quiero mostrarles ya, así nos va a quedar. Y como les comento, ahí vamos a ir más o menos viendo, por ejemplo, en este caso,
yo lo puedo colocar aquí, aquí y aquí, ¿sí? En estos espacios. Ahí en casita ustedes le van a ir dando los espacios que necesiten, dependiendo de qué tan juntos quieran sus flecos. Miren, en este caso yo ya lo tengo así. Lo paso con ganchillo, sin ganchillo. Lo importante es que el flequito ya lo pasamos por el círculo, lo paso y lo cierro, ¿va? Aquí ya le colocamos nuestro nudo y ajustamos. El que sigue, tomamos nuestra cuenta con un ganchillo que pueda pasar fácilmente. Yo estoy usando uno del 2, perdón. Y luego aquí, por ejemplo, me paso esos 3 puntos. Bueno, yo creo que 2 puntos va a ser suficiente, ¿sí? Para que no me quede tan separado. Y miren, pasamos, así lo tenemos. Así. Por el centro, paso, acomodo y podemos atar. Y miren, aquí como queda, ustedes deciden. Si está muy separado, pues nada más lo cambian. En este caso lo cambio y listo, ¿va? Lo voy a dejar aquí, uno antes. Y ahí también pues va a depender, amigas, de cuántas sean las cuentas que ustedes quieren colocarle. Bueno, amigas, ahora sí, yo voy a hacer el mismo proceso. Recuerden que del otro lado no le he hecho el borde, las líneas de la sisa. Voy a colocar los flecos y yo regreso para mostrarte cómo luce. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cómo ha quedado el resultado final de esta preciosa prenda. ¿Qué les parece? ¿Cómo luce? Pues yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un siguiente video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.